el vídeo viendo las camisetas de este gran equipo. Aquí vemos que en las camisetas los primeros años no cambian mucho, ya que todas suelen ser monocolor y sin patrocinador, excepto esta temporada que va a franjas la camiseta. Más adelante, el Albacete Balompié adoptaría patrocinador y la marca deportiva de las camisetas estampada en la misma. Bien, aquí vemos que los diseños, quitando esos detalles, suelen ser muy parecidos a los de antes, excepto los porteros, que de un año a otro cambian mucho. Al principio de la década de los 2000, aquí podemos ver que las camisetas siguen una dinámica parecida. Ojo, no confundáis a porteros con jugadores de campo. Y sobre todo destaca que desde la temporada 2003-2004 a la temporada 2007-2008 en la camiseta se estampa el logo de Don Quijote. Aquí vemos que ahora vamos a ver por los escudos que ha pasado esta gran entidad deportiva. Pues bien, el primero, como vemos, es muy distinto a los otros, ya que el murciélago está dispuesto en forma circular y no sobre el triángulo como el resto, y tiene 3 letras, 2 A's y una F. Albacete Asociación Fútbol. ¿Qué es lo que significan esas siglas? En 1947 vemos un cambio bastante grande en el que se pasa a un triángulo y sobre él están dispuestas las torres y se instaura una banda, en este caso es esto. Bien, luego aquí vemos que es casi lo mismo, pero coge más grosor el murciélago, las torres son un poco más pequeñas y esto es más grueso. Aquí lo único que cambia es el color de las torres y una línea roja, y en 2009 lo que cambia otra vez es el color de las torres y la iluminación de la línea roja. Al principio el Albacete jugaba en el Estadio Parque de los Mártires, también conocido como el Cinegético. Estaba ubicado en el interior del Parque Abelardo Sánchez. Era de tierra y contaba con gradas de madera en un lateral. El Albacete jugó aquí sus partidos hasta 1900. Pero si queremos ver realmente el primer campo de fútbol que tuvo la ciudad, nos tenemos que remontar al Paseo de la Cuba. El Albacete Balompié no llegó a jugar en este campo, pero sí que lo hicieron algunos clubes antecesores. En la imagen vemos al portero de aquella época, Tabernero, con el balón. Y finalmente el estadio en el que juega ahora es el Carlos Belmonte. Pero vamos a ver cómo el estadio ha pasado de eso a esto. Entonces vamos a ver cómo ha cambiado para convertirse de lo que hemos visto antes a esto. En 1959, ante las pésimas instalaciones del club, siendo alcalde de Albacete entonces Carlos Belmonte, que es un arquitecto de profesión, este diseñó un proyecto de forma desinteresada sobre la construcción de un estadio de fútbol. Este estadio ha pasado por varias reformas hasta su forma actual. Primero, era un estadio con todas las gradas iguales. Más tarde, a una de las preferencias se le añadió cubierta. Luego se le añadió cubierta a la otra y además también se le dieron un poco más de gradas. Y finalmente esto, ya que el techo que está aquí, vamos a verla, lo han hecho redondo. Recordemos que en 1940, debido al crítico momento económico por el que pasaba España en plena posguerra, los clubes de la ciudad, Albacete Fútbol Club y el Club Deportivo Albacete, tuvieron que juntarse para no desaparecer, resultando el Albacete. Bien, allá por la temporada 1948-1949,
el club consigue el primer ascenso a segunda división, cosechando una vez en segunda división un notorio séptimo puesto. Pero la temporada siguiente no fue tan buena, ya que el equipo directamente no participó por problemas económicos, ya que en la temporada siguiente el Alba ascendió en los despachos por impagos, haciéndole caer a Primera Regional, pero tras reclamar solo cayó a Tercera División. Recordemos que al no jugar quedaron últimos, descendieron a Tercera y una vez allí por impagos quisieron descenderlos a Regional, pero les permitieron quedarse en Tercera División. En 1961 se inauguraría el Carlos Belmonte, y si a eso le sumamos que el club ascendió ese año a segunda división, pues se convierte la temporada 1961-1962 en una campaña fantástica. La temporada siguiente en segunda división fue muy irregular, por lo que descendieron en promoción de permanencia. Una curiosa anécdota es que coincidieron con el Villarrobledo esa temporada. Bien, la década de los 70 fue nefasta, ya que los graves problemas económico-deportivos hacen que milite casi todo el tiempo en categoría regional, excepcionando un año que subieron a tercera para perder esta categoría al año siguiente. Sin embargo, en los 80 el Albacete permaneció casi totalmente en segunda B, por fugaces pasos por segunda división, pero sin duda la época dorada del Albacete Balompié, en donde se le conoce como queso mecánico, ocurrieron cuando en 1991, el 9 de junio, el Albacete Balompié consiguió el ascenso a Primera División, ganando 2-0 al Salamanca, con ambos goles hechos por Salazar. En Primera División, el equipo dio la sorpresa al quedar en la primera temporada séptimos, a un punto de la UEFA League, la actual Europa League. En la siguiente temporada quedó en 17ª posición, teniendo que recurrir al play-off para salvar la división. Antes de continuar, una curiosa anécdota es que el equipo es el único que ha perdido 2 veces seguida la promoción de permanencia en la misma división, por el caso Celta y Sevilla, que ocurrió en la temporada 1995-1996. Ahora vamos a ver lo que pasó, que fue lo siguiente. La Liga quería descender al Sevilla y al Celta por impagos, pero tras una asamblea y el escándalo que se montó, se hace una liga de 22 equipos en la que se rescata Albacete y Valladolid, los dos descendidos con mejor posición, para hacer la liga de ese número de participantes que, tras 2 años, como veían que esto era una locura, se hace descender a 2 equipos más de los que se ascienden, y por eso hoy la segunda división tiene 22 equipos, porque se trasladaron esos 2 equipos de más de primera división a segunda. Y durante finales de los 90, principios de los 2000, el Albacete, aunque no estaba en su época dorada, pasaba por un buen momento, ya que tras el descenso en la segunda división estaría 7 años, en los que por norma general no solía bajar de la mitad de la tabla, hasta que en la temporada 2002-2003 cosecha otro ascenso a primera división. En la temporada 2003-2004 el Albacete Balompié estaba de vuelta en la máxima categoría, contando como técnico al entrenador César Ferrando. El Albacete logra finalizar la competición 14º con 47 puntos, una temporada muy trabajada y por tanto manteniendo la categoría. En la siguiente temporada el Albacete no pasa el último puesto. Después de descender a la categoría de plata, este equipo consigue varias temporadas en la mitad de la clasificación, pero en la campaña 2010-2011 el equipo desciende a la tercera categoría, la segunda B. Una vez en esta categoría está 3 años seguidos hasta que consigue el ascenso. Otra vez de vuelta en la categoría de plata,
clasifica 14º, pero al año siguiente no fue tan bien y terminaron descendiendo otra vez. Y otra vez en segunda B volvieron a ascender a la primera, esta vez a segunda división, y allí permanecieron 4 años en esta categoría. Y el año pasado descendió y este año otra vez ha vuelto a ascender a la categoría de plata. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.